Esta noche me preguntaron que si quería yo dar mi testimonio. Digo, claro que sí. Para eso el Señor nos ha rescatado. Yo quiero empezar leyendo un versículo en el libro de Daniel, Daniel 4, gracias alabanza, 4, versículo 2 y 3, amén. Dice la palabra, ¿ya lo tienen? Como dicen algunos predicadores, el que no tenga Biblia, júntese con uno cristiano que trajo Biblia. Pero como ya somos de internet, ya lo traen en el teléfono. Aleluya. Pero no estén chateando. Hermanos, dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Hermanos, yo quiero empezar diciéndoles mi nombre. Mi nombre es Luis Alberto Flores Garduño. Se pueden sentar, hermanos. Yo nací en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1965, hace algunos ayeres, no muchos. Nací en un barrio muy pobre, entre barrancas, entre pandillas, allá si alguien conoce el DF, por la zona de Santa Fe, por las barrancas. Yo recuerdo que cuando llovía, el agua bajaba por caudales, se metía por la casa, bajaba con basura, con lodo, y nosotros ya estábamos acostumbrados de chiquitos y nomás nos remangábamos los pies y nos quitábamos los zapatos y nos llevábamos una cubetita de agua y ya nos llegábamos a la cama, nos lavábamos los pies, las manos y a dormir en sábanas limpias y secas. Y cuando despertábamos era lo mismo. Así empezó mi infancia, lo que yo recuerdo. Había muchas carencias y fui creciendo con muchas cosas que hacían falta en mi vida. Esto me llevó a desde chico empezar a trabajar, empezar a ir a los mercados, a cargar bolsas, a hacerle mandados a la gente para poder llevar un sustento a mi casa, a mi mamá, que ella siempre estaba al pie del cañón trabajando, siempre estaba ahí buscando la provisión. Vendíamos ropa en abonos, hacía tortillas, yo vendía muchas cosas, acarreábamos el material para las demás casas, pero todo esto me llevó a inmiscuirme mucho en la calle. Yo era el más trabajador y era el más vago de mis hermanos. Entonces esto me llevó a relacionarme mucho con la gente de la calle, a empezar a ganarme el dinero más fácil, sin trabajar tanto, y con malas amistades. Todo esto, hermanos, porque en mi hogar no había la base que todo hogar cristiano debe tener, que todo hogar debe tener, que es la palabra de Dios. En la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces yo en la escuela era buen estudiante, pero ya llegaba de la escuela y hacía mi tarea rápido, a veces la hacía en la clase, para tener tiempo de salir a la calle, buscar la provisión de mi casa, y después la calle era mía, la ciudad era mía. Había veces que todavía con el mismo uniforme me pasaba una semana, no llegaba a mi casa, con la misma mochila, dormía en la calle, hacía la tarea y me presentaba, y los maestros no sabían nada. De ahí iba a mi casa y así era desde chico, desde que iba en la primaria, yo era de la calle. Y aprendí bastantes malas cosas. Cuando ya estaba en la secundaria, hermanos, cuando entré a la secundaria, yo ya era un traficante de drogas. Ya vendía a los compañeritos, a los más grandes de tercero, ya les vendía yo droga. Ya traía yo arma, ya había andado en pleitos, andaba en pandillas. Ya me iba yo solo a la sierra y me traía la droga, me disfrazaba de estudiante y pasaba como si nada por los retenes. Yo sé que el Señor empezó conmigo desde chico, porque las señales, ahora que yo analizo mi vida, yo sé que sus señales fueron claras. Antes le llamaba yo suerte, antes pensaba que era yo afortunado, que era muy listo, porque yo era muy astuto para hacer las cosas malas, porque me decían que hiciera el bien, yo decía, no, eso es para los fresas, yo no.
porque esa era mi idea, de que yo había crecido así. Se me había sembrado en mí la mala semilla y estaba dando frutos. Pero Dios en su misericordia, yo una vez en Acapulco, porque de ahí no pude estar en el barrio, a los 17 años tuve que salir huyendo, y mi papá vivía allá en Acapulco. Entonces, allá a los 17 años yo ya era un alcohólico, ya no iba a la escuela, dejé nada más la secundaria. Yo fui 3 años a la prepa, pero nada más entraba y salía primero así, iba solamente a hacer business, no iba a la escuela a estudiar. Entonces yo ya trabajaba, entre comillas, pero siempre estuve con ese negocio y otros aparte. Yo leí un libro, alguien me regaló un libro o un tratado. El libro lo leí, se llama El puñal y la cruz. Ese libro lo escribió Nicky Cruz y me identifiqué con él porque él era un pandillero en Nueva York, era puertorriqueño, y su testimonio de él impactó mi vida. Y yo sabía que había un Dios bueno, yo sabía que había un Dios de valores, un Dios poderoso, pero para mí el Dios que yo conocía era un Dios que estaba allá arriba, bien, que me había dado vida y me había dejado solo en el mundo. Así me sentía yo. Yo no conocía a ese Dios que ahora conocemos. Yo lo conocía de oídas solamente. Y como dijo el profeta, mis ojos de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Así dice la palabra. Hermanos, yo empecé a tener sueños de que yo vivía en Acapulco, y el que conoce los puertos, Acapulco está en una zona de un valle y está de bajada, entonces la playa siempre está hasta abajo del monte, del cerro. Y yo soñaba que estaba abajo, era de noche y estaba oscuro todo. Y yo soñaba el tsunami que se venía sobre mí, yo soñaba que las aguas me cubrían y soñaba que me ahogaba. Y yo vivía solo ahí en ese cerro, en Acapulco, y yo despertaba, yo decía, qué cruda traigo, y volvía lo mismo, y todas las noches era lo mismo. Pero después de haber soñado, después de haber leído ese libro del Nicky Cruz, y en esa noche donde estaba yo bien alcoholizado, hermanos, lo digo para la gloria de Dios, Dios alcanza aún cuando clamas a Él, en cualquier situación, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Yo caí de rodillas esa noche y le pedí, hice la oración de fe que venía al final del libro, y le dije, yo quiero conocerte, Jesús, yo quiero conocerte. Yo hice la oración de fe y esa noche volví a soñar otra vez que venía la ola sobre mí, y yo dije, esto es un sueño, no debo tener miedo. Me di la espalda y la ola me golpeó, pero cuando me estaba golpeando yo vi en el cerro arriba, vi una cruz como una lámpara, así, en la noche. Y yo en un paso ya estaba yo al pie de la cruz, me abracé al pie de la cruz y desde ahí no tuve temor otra vez ese sueño. Yo sé que Dios había empezado a los 17 años conmigo, porque Dios conoce el corazón, que yo sí me arrepentí. Pero hermanos, nadie me invitó a una iglesia, nadie me discipuló, nadie me dijo, nadie tocó la puerta y me dijo, hey, ¿quieres conocer de Cristo? Nadie. Nadie me dijo, mira, aquí en la Biblia dice, nadie. Me invitaban a la religión. Yo sabía que había un Dios. Yo sabía que había un Dios. Y empecé a buscar del Señor. Yo me metí en la religión de Krishnas, empecé a leer libros de metafísica, empecé a leer el libro dorado de Saint Germain, que es puro libro de magia, las profecías de Enoch, también leí el Popol Vuh, el libro de los muertos mayas. Todos esos libros yo los leía con avidez, buscando una respuesta. Y cuando quería leer la Biblia no le entendía nada, no le entendía, no había quien me dijera, no había quien me explicara, no había quien me enseñara, no había quien orara por mí. El enemigo me tenía cegado, hermanos. Entonces yo regresé al Distrito Federal, ya más adulto, porque después de esa etapa fui marino, fui policía,
y anduve haciendo otras cosas, lo que hace ahorita la policía y toda la corrupción en México. Estuve en esos asuntos y ya no aguantaba más, hermanos. Yo anduve después, yo me quité los uniformes porque dije, si yo ando delinquiendo y ando estafando a la gente, yo no quiero tener un uniforme, mejor me lo quito. Era una vergüenza para mí portar un uniforme y andar robando a la gente, andar abusando de la autoridad. Yo me quité el uniforme y en el barrio los que yo había dejado chicos ya eran grandes y ya eran más pesados. Me juntaba con ellos y con los de Tepito y otros barrios ahí en el DF y hacíamos cosas más grandes, al grado de que ya yo llegaba a un momento que tenía mucho dinero, me encerraba en un hotel, encerrábamos en una casa y empezábamos a tomar, a drogarnos. Y yo ya, para entonces ya la Biblia, conocía la Biblia, ya sabía que había un nuevo, Viejo Testamento, pero no tenía la revelación, no tenía el orden, no tenía la revelación del Espíritu Santo todavía en mí. Estaban las palabras y estaba ahí grabado y sí conocía un poco, pero no había el mensaje todavía para mí. Y yo aún, hermanos, aún que estaba bien tomado, a veces jugaba a la ruleta rusa y estaba ya cansado, había un vacío en mí. Había un vacío que nada lo llenaba. Dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. El Señor ha escrito ya el libro de tu vida, pero uno no lo ha alcanzado a entender porque el enemigo nos tenía, porque le hablo a puro creyente. Ahí los que nos escuchan en los videos, los que nos ven por internet, los que nos ven en el Facebook. Si tú tienes problemas de alcohol y de drogas, si estás perdido y sientes un vacío, el Señor ya tiene ese lugar ahí en tu corazón. Solamente tienes que abrir tu corazón y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, yo seguí en esta vida hasta que me llevó a prisiones. Estuve en todas las prisiones del Distrito Federal, todas las delegaciones, me agarraban tomado, nos agarraban por esto, por lo otro, y estaban las delegaciones, y ahí reflexionaba y decía, aquí me ha traído esto, mi actitud. Yo sabía que algún día iba a caer a cárcel. Todo el que delinque sabe que un día va a caer a la cárcel. Todo el que hace algo malo sabe que un día va a pagar. Y yo ahí estaba y decía, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y no me gustaba estar ahí. Y fue donde yo clamé al Señor. En la cárcel había hermanos, había cristianos, porque en las cárceles de México son como una colonia, hay de todo. Y había como un mercadito y ahí se juntaban algunos hermanos tocando alabanzas y yo me acerqué y hay una alabanza que tocó mi corazón, la alabanza del pescador. Cuando yo escuché esa letra, yo dije que me había mirado a los ojos y que pronunció mi nombre, eso derramó mis lágrimas. Fue la primera vez, mi hermano, me acuerdo muy bien, porque yo sentí de parte de Dios que Él me dijo, yo te amo y yo conozco tu nombre. Ahora sé que la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre nosotros conocemos al Señor y Él nos llama por nuestro nombre. ¿Cuántos lo creen, hermano? Cuando yo empecé a entender eso de Dios, yo empecé a percibir que Dios estaba conmigo. Ya no era aquel Dios distante y lejano que tenía yo el concepto, sino que Él estaba ya entrando en mi corazón. Me dice el predicador, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y yo, con mis labios y delante de testigos, con todo mi corazón y con lágrimas, le dije sí. Hice la oración de fe. De ahí, hermanos, estudié un poco adentro de la cárcel la Biblia y salí. Y le di gracias a Dios. Pero estando afuera, ¿qué creen que pasó? Nadie me enseñó, nadie me invitó. No hubo un cristiano que me dijera, hermano, que me hablara, que me dijera, hey, yo te invito a una iglesia. No había un cristiano, hermanos. Puro vicio, puras malas amigas. Ya saliste, qué bien que saliste, vámonos, mira que tengo un business grande. Y ahí voy otra vez. Y ahí voy otra vez. Y otra vez, cuando estuve la última vez en la cárcel, dije, Señor, ayúdame esta vez que salga
y yo ya no me voy a ir de aquí. Yo sé que el Señor va haciendo las cosas y te va quitando ciertas cosas para que uno se mueva. Para no hacer muy largo el testimonio, hermano, me trajo hasta la ciudad de Memphis. El Señor me trajo hasta acá. Yo ya había estado en una iglesia en México, me vine para acá, estuve en Salt Lake City, también estuve en una iglesia, pero no me inmiscuía en el servicio, no servía, solamente iba y veía y nomás acababa y vámonos. Ahí yo no permití que se me discipulara. Después me fui a California y también estuve haciendo lo mismo, pero ahí yo estaba más bien ya en el evangelismo. Y leía mucho la Biblia, pero no había alguien que me enseñara, que me discipulara. Hermanos, cuando yo llego aquí a Memphis, lo primero que me dijo mi pastor allá en California, ¿y dónde te vas a congregar? Yo le dije, yo sé que Dios me mueve y yo sé que Dios tiene un lugar para mí. Y en el lugar donde Él me ponga, ahí voy a servir. Ahí quiero servir, quiero ayudar a que la iglesia crezca, quiero ser parte del plan de Dios a donde Dios me lleve. Y yo llegué un lunes o martes allá a Collierville y me dieron hospedaje unos amigos que tomaban y fumaban y yo simplemente con abrir la Biblia salían todos corriendo. Y yo les decía, con permiso, ¿puedo poner unos videos? A dormir todos. Dejaban sus cigarros prendidos, sus cervezas calentándose y huían. Y yo ponía mis alabanzas y yo en la sala la hice mía ahí. Ahí. Hermanos, yo vi un periódico y decía, te invitamos a la iglesia Nueva Vida. Y yo sentí el Señor, dije, aquí es. Le hablé al pastor y el pastor no me contestó, pero aquí estamos. Estaba muy ocupado porque después ya entró Xiomara en el buzón de voz. Bueno, yo llegué a la iglesia Nueva Vida, llegué un jueves de oración y yo pensé que conocía la Biblia. Yo pensé que ya sabía lo necesario, pero tenía muchos problemas todavía. Faltaban muchas cosas que ordenar en mi entendimiento. Cuando yo entro a la escuela de vida, hermanos, y empiezo a tener metódicamente un estudio que ya son casi 8 años, desde la escuela de vida, desde el primer nivel. Ahorita mi esposa y yo nos dieron la oportunidad de dirigir la escuela de vida. Y esto es para la gloria de Dios, hermano. Mi mensaje es, no te quedes donde estás. El Señor tiene un plan para tu vida. Como dice nuestro pastor, dale a Dios una oportunidad, 1 año de estar en la escuela de vida y vas a cambiar. Va a cambiar tu mente, va a cambiar tu entendimiento, va a cambiar conceptos, te va a cambiar hasta el corazón. El Señor es bueno y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, pero primero quiere Él prepararte como el alfarero, Él quiere moldearte. Quiero terminar con un versículo, Juan 5:39. Dice la palabra, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Hermanos, te invito a que te pongas de pie, voy a hacer una oración. Yo sé que hay hambre por la palabra. Yo sé que hay sed en cada uno de ustedes, de nosotros. Yo me quedo siempre, apenas venía manejando hace poco y empiezo a recordar la palabra y me acuerdo de un versículo cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles dicen que vieron a Jesús y a Elías y a Moisés en una aparición, una visión. Yo dije, Señor, yo sé que tú vives y que te voy a ver y que te voy a conocer y que voy a conocer a todos los apóstoles. Yo lo sé. Yo no sé usted, hermano, pero Cristo vive. Él es real. Él es una religión. Él es real. Apenas pasaron algo ahí en el Facebook, lo que pasó ahí en el 385. ¿Quién lo vio? ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Lo que Él está haciendo ahí es glorificándose, mostrando que la palabra es Él, no es un libro de historias, no es un libro que no lo entiendes,
Simplemente abre tu corazón al entendimiento y Él te va a mostrar el plan que tiene para ti. Él te va a revestir de su poder, de su investidura real. Así lo dice la palabra. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Para darle gloria a Él, para llevarle mensajes a los demás, a los que están cautivos. Dice, Jesús dijo que cosas mayores aún haríamos nosotros en su nombre. En su nombre. Aleluya.